Bienvenidos, bienvenidos. Es un honor que nos acompañen. De veras nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. Verlos, no nos veíamos desde su boda. Pero qué gusto, qué gusto. Voy a iniciar con un video. Les voy a pedir que sean pacientes. Es acerca de la ingeniería civil aplicada a la construcción del Arca de Noé. Es en serio, es en serio lo que este video me sorprendió. Lo vi como 3 veces para poder revisar que no tuviera alguna cosa así como exagerada. La persona que hizo este video y que hizo todo el estudio verdaderamente se dedicó, posiblemente sea ingeniero de algo. Pero vamos a verlo. Sean pacientes porque no es corto y luego continuamos con Gracias. Vamos rápida. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 6, verso 5. Van a estar ellos entretenidos con la computadora, entonces búscalo en tu Biblia. Tu Biblia física o tu Biblia digital. Capítulo 6 de Génesis, verso 5. Mientras tenemos listo el video. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones, verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues, verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás, y entonces viene ahí los 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie estarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces les voy a pedir que vamos a ver el video, vamos a tomarnos este tiempo y regresamos. 37 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto, 3 pisos completos. Cuando leí estos números en Génesis por primera vez, con atención, me detuve y pensé, porque no es como uno se lo imagina. Uno crece viendo ese barquito de dibujos animados, la jirafita asomándose por la ventana, el arco iris colorido de fondo, pero lo que está escrito en Génesis 6 es algo completamente distinto, completamente diferente.
El arca es más grande que un Boeing 747. Ese enorme avión solo mide 70 metros de largo. El arca tenía el doble de tamaño. Era más larga que un campo y medio de fútbol, con un espacio interior equivalente a 450 remolques de camión y pesaba 50,000 toneladas cuando estaba completamente cargada. Eso no era un barco, era un almacén flotante del tamaño de un buque de carga moderno. Construido en la edad de bronce, a pulso, sin electricidad, sin acero, sin grúas. Y la Biblia utiliza una medida llamada codo para describir todo esto. El codo era una medida estándar del mundo antiguo. La distancia desde el codo hasta la punta del dedo medio, unos 45 centímetros. 300 codos de largo, 300 veces 45 centímetros, 137 metros en total. 50 codos de ancho, eso equivale a 23 metros, 30 codos de alto. 14 metros, 3 pisos. Dios no dijo, haz un barco grande. Él dio las medidas exactas, el material, la impermeabilización, el número de pisos. Es un plano de construcción. Durante siglos los escépticos se rieron de ello, calificándolo de imposible, de exageración, de leyenda, así que me puse a investigar. Encontré un estudio de 1993 del Dr. Seong Hong, y su equipo en el Instituto Coreano de Investigación de Ingeniería Naval decidió poner a prueba las dimensiones bíblicas. No eran teólogos, eran ingenieros de verdad. Construyeron modelos computacionales, realizaron simulaciones en tanques de olas y compararon las dimensiones del arca con 12 diseños diferentes de casco. Y este fue el resultado. El arca tuvo el índice de seguridad más alto entre todos los diseños probados. Resistencia a olas de 30 metros de altura, casi 100 pies de agua sólida en movimiento con la capacidad de inclinarse casi 90 grados y enderezarse sola. Y el detalle que me dejó sin palabras. Cualquier modificación en las dimensiones bíblicas empeoraba el diseño. Los ingenieros no lograban mejorar lo que estaba escrito en Génesis. Pero esos ingenieros probaron el arca ya terminada. Lo que quiero mostrarte hoy es lo que vino antes. ¿Qué ocurrió entre el mandato de Dios y el arca terminada? Y todo comienza por un detalle del que casi nadie habla, el terreno. Cuando fui a estudiar la construcción del arca, la primera pregunta que me vino a la mente fue simple. ¿Dónde construyó Noé todo esto? Una estructura de 137 metros no puede ser levantada en cualquier terreno. Necesitaba un espacio amplio, firme y estable, lejos de laderas que pudieran ceder, cerca de los bosques que proporcionarían la madera. Imagina a Noé caminando por el terreno, pateando el suelo aquí, pisando allá, observando el terreno, dónde es más firme, dónde están más cerca los árboles adecuados, por dónde sería más fácil traer los troncos. Todo eso sin orientación, sin GPS, sin ingeniero, solo el ojo, la experiencia y la guía de Dios. Y cuando encontró el lugar correcto, comenzó la primera etapa, que no tenía nada de bonito. Tuvo que preparar el terreno, quitar las piedras grandes del camino, arrancar las raíces profundas y nivelar el suelo, metro por metro. Y cuando investigué el mundo en el que vivió Noé, descubrí un detalle que la mayoría de la gente desconoce. Está en el Génesis 2.6. La Biblia dice que una niebla se elevó de la tierra y humedeció toda la superficie del suelo. En ese mundo no llovía, como lo conocemos. La humedad no venía del cielo, brotaba desde la propia tierra. Piensa en el problema de ingeniería que eso genera. El suelo siempre húmedo, las herramientas se hundían, la tierra empapada no soportaba el peso, la madera apoyada en suelo húmedo se pudre rápido. Entonces, antes de cortar un solo árbol, Noé tuvo que crear un sistema de drenaje. Canaletas simples alrededor del terreno para desviar la humedad que subía del suelo. Mientras hacía eso, el Génesis dice que los vecinos pasaban y se reían de él. Un hombre preparando un terreno enorme, sin barco a la vista, sin río cerca, sin mar en el horizonte. Pero a Noé no le importaba. Él no estaba construyendo para agradar a esa gente, para agradar a los vecinos. Él estaba obedeciendo a Dios. Y la verdadera fe es exactamente eso. Hacer lo que Dios nos mandó, incluso cuando no tiene sentido para nadie a nuestro alrededor. Con el terreno listo, venía el siguiente desafío. La madera. Génesis 6:14. Es específico. Haz el arca de madera de gofer. Y cuando fui a investigar esa palabra, encontré algo que me sorprendió. Gopher no aparece en ningún otro lugar en toda la Biblia. Ni una sola vez. Los estudiosos llaman a esto Hapax legomenon. Una palabra única, sin paralelo en ningún otro texto. Durante 3000 años, los traductores intentaron adivinar qué era. 3 teorías surgieron a lo largo de los siglos. La primera dice que gopher es ciprés. La palabra hebrea gopher suena parecido a cupar, el antiguo nombre del ciprés. Y tiene sentido. El ciprés es naturalmente resistente al agua, tiene nudos que protegen la madera y dura mucho tiempo.
Alejandro Magno construyó toda su flota con ciprés. Era la madera de los grandes proyectos de la antigüedad. La segunda teoría dice que gofer no es el nombre de un árbol, sino la descripción de un proceso. La antigua traducción griega de la Biblia, la Septuaginta, realizada en el siglo III a.C., traduce gofer como madera escuadrada. La versión latina dice madera cepillada. Vigas cortadas con precisión en cajas hechas a medida. La tercera teoría es la que más me intrigó cuando investigué. ¿Y si gofer se refiriera a la madera laminada, capas finas pegadas en diferentes direcciones? Un contrachapado antiguo, más resistente y más uniforme que cualquier tronco natural. ¿Y si la Biblia no estuviera nombrando un árbol, sino describiendo una tecnología? Eso no sería sorprendente. Porque Génesis 4:22 ya describe a Tubal Caín, que vivió antes de Noé, forjando herramientas de bronce y hierro. Metalurgia avanzada, conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Noé no estaba construyendo desde cero. Talar cientos de árboles enormes a mano requería horas por árbol, golpe tras golpe, día tras día. Y después de talarlos, traslade esos troncos al lugar de construcción, sin ruedas, sin tractor. ¿Cuál es la solución? La solución era la misma que utilizaban los pueblos antiguos de todo el mundo: rodillos de madera. Troncos más pequeños colocados debajo del tronco grande. Con cuerda y palanca se desliza unos metros. Los rodillos que quedaban atrás se llevaban al frente y el proceso comenzaba de nuevo. Con la madera en el sitio de construcción llegaba la parte más difícil: levantar una estructura que tendría que sobrevivir a la mayor tormenta de la historia. Y es aquí donde la proporción del arca empieza a tener todo el sentido. Divide 300 entre 50 y obtendrás 6. Una proporción de 6:1. En la construcción naval, esta proporción tiene un nombre y una historia. En 1609, un comerciante holandés llamado Peter Jansen construyó una embarcación con las mismas proporciones que el arca, solo que más pequeña. Cuando lo arrojó al mar, esa fue la conclusión. Podía transportar un tercio más de carga que cualquier otro. Otro barco del mismo tamaño. Navegaba a mayor velocidad y era casi imposible girar. Los holandeses quedaron tan impresionados que comenzaron a construir varios barcos más de las mismas proporciones. La llamaban el Arca de Noé. Los superpetroleros actuales utilizan proporciones casi idénticas. Los ingenieros del siglo XXI han llegado a la misma conclusión que se encuentra en el Génesis 6. Bien, este es el asunto, amados. Dios desafió a Noé. La construcción del arca fue lejos de cualquier escenario en donde se pudiera usar. No llovía, no había nubes. Lo que menciona este hombre respecto al video está en Génesis: subía un vapor de la tierra y regaba la tierra. Dios había decidido que toda vegetación de la tierra fuera regada de los cuerpos de agua subterráneos hacia arriba, lo que conocemos nosotros como manantiales o como venas, mantos freáticos. Ahora, déjenme decirles una cosa. Noé tenía toda su vida viviendo eso, toda su vida viendo lo mismo, toda su experiencia personal en ese escenario. No había nubes, no había razón, no había explicación lógica por la que cuando Dios le dice voy a llenar la tierra de agua, hubiera una explicación, pero era Dios. Ahora, Noé no tenía Biblia. Noé no tenía una referencia contra qué enfrentar una explicación. Si Dios me estaba diciendo una cosa, no buscaba y decía, bueno, es que ya alguien lo vio antes. Nunca en la historia hasta ese momento había llovido, había caído agua de arriba hacia abajo. Pero no es el único escenario. El escenario también es las maderas, los cortes, las dimensiones, calafatear esa nave marítima, y luego el pensamiento de cómo esos animales iban a llegar ahí. Noé iba a tener que ir por ellos. Yo no sé si Noé había sido enseñado por sus padres, sus abuelos, por las generaciones anteriores. Acuérdense que en aquel tiempo las personas vivían 500 años, 600, 700 años. Entonces se conocían a los bisabuelos y a los tatarabuelos y vivían, se podían platicar y comunicar. Y yo no sé si Noé había sido enseñado por esas generaciones acerca del tiempo en el que
Ay, 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 ay. Me distraje con lo otro. ¿Qué le estaba diciendo sobre...? Antes. ¿Cómo? Gracias. ¿Cómo iban a llegar los animales? Recuerden que Adán le puso nombre a todos los animales sobre la tierra y la pregunta es, ¿Dios trajo a cada animal para ponerle nombre? ¿O Adán tuvo que recorrer la tierra para ponerle nombre? ¿Sí me explico? Porque Adán vivía en Edén. Dios sembró un huerto y formó al hombre y luego puso al hombre en el huerto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Yo no sé si Noé dijo, ¿cómo voy a poder traer a una pareja? Y además no era solo una pareja. Si revisas la escritura, de los animales puros, de los animales aceptados por el Señor para comer, debía de traer 7 de cada especie. Y de los no puros, debía de traer una pareja. Entonces, ¿cómo traer animales que no son domesticados, que no tienen, animales salvajes, animales que podrían habérselo comido a él? Un león, o sea, felinos, es decir, ¿cómo podría haberlo hecho? Noé fue desafiado bajo su escenario y sus circunstancias. Y el mismo Dios que desafió a Noé, desafió a Abraham. Un Abraham que a los 79 años de edad, con una mujer estéril, probada, no era un asunto como de que tuvieran 3 años de casado, 5 años de casado, 10 años de casado, y no hayan podido concebir. Ellos tenían ya muchos años, décadas de casados, y seguramente los que podían tener ciertos estudios de ginecología habían revisado a Sara y le habían dicho, tú no vas a poder concebir. Ya médicamente probado que no podría concebir. Entonces el escenario de Abraham era completamente contrario a la promesa que Dios le da. Dios desafía el corazón de Abraham. Y el desafío de Noé para construir un arca en medio de la nada, y el desafío de de Abraham para poder concebir y hacer de él no una generación, no que procediera de él hijos, sino una nación grande, y que de esa nación sería bendita todas las familias de la tierra. Era un desafío, era algo contrario al escenario. Y contrario al escenario, hoy en día vivimos contrarios al escenario. Gracias al Señor, que sin importar que 14 elementos del Congreso de Querétaro hayan aprobado esta aberración de la ideología del... ¿Qué aprobaron? Género, con el tema del cambio de sexo. Gracias a Dios, el gobernador la vetó. Va a quedar vetada por un año. Ellos van a intentarlo otra vez el año que entra y van a volver a fracasar el año que entra. Pero el asunto no es ese, el desafío es apenas cualquier cosa esto. Son 32 estados, solo 6 estados no han consolidado esa ley en su estado. Uno es Querétaro. Y no me importa si los otros 5 lo aprueban. Querétaro no lo va a aprobar, porque este lugar le pertenece al Señor. Y es un desafío para la iglesia. La pandemia desafió a la iglesia. Recuerda cómo desafió. La pandemia no desafió a los gobiernos ya estaban sujetos, ya estaban bajo esa autoridad de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. La pandemia literalmente desafió a la iglesia de Jesús. Y el desafío que le presentó la pandemia a la iglesia de Jesús es, vas a encerrarte en tu casa, vas a tener estas restricciones sanitarias y no te vas a congregar. Eso es lo que a mí me llevó a la presencia de Dios. Mientras estuvieran hablando de entrar a una plaza comercial y tener restricciones, a mí no me importaba. Cuando me dijeron, no te vas a congregar, la iglesia del Señor va a hacer algo que Dios manda que hagas, ahí es en donde ya brincó. Y ahí es en donde me metí a orar y dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué desafío tenemos?
¿Qué desafío tenemos cada uno de nosotros que Dios esté poniendo o que haya puesto o que va a poner? Mira, vamos a... por favor, nada más, regresa por favor a Génesis 6. El versículo 12 dice: y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Su camino había sido corrompido sobre la tierra. Todos los que nacimos y crecimos, sea que hayamos nacido en hogar cristiano o fuera de hogar cristiano, tuvimos distintos caminos, recorrimos distintos caminos. Y a veces cierto camino, cuando éramos pequeños, cierto camino nos llevó hasta un límite y luego tuvimos que escoger un camino diferente para poder crecer o para poder madurar o para poder encontrar nuevas cosas. Algunos, su camino inicial fue no tener padres, crecer con sus abuelos, o crecer sin padres y sin abuelos, sin familia. Algunos otros, su camino fue crecer y en su infancia se encontraron con que perdieron a alguno de sus padres. Tal vez el camino que tomaron es, están mis dos papás, pero tengo un problema dentro de mi casa. Hay una situación familiar terrible dentro de mi casa y crecí en ese escenario. O creciste en un escenario donde tus papás tuvieron cuidado de ti y tuvieron económicamente, tuvieron cuidado de ti en tu seguridad, en tu educación, en tu formación, y entonces ese fue un camino, y de repente en la escuela se te presentó otro camino y nuevos amigos te presentaron un escenario que no conocías, y ese nuevo escenario tomó una ruta, un camino diferente. Todos tuvimos distintos caminos y seguimos distintos caminos. Tú conoces el tuyo, el personal. La Escritura dice aquí en el verso 12 de Génesis 6 que toda carne había corrompido su camino y muchos de nosotros corrompimos nuestro camino. O nacimos en un hogar donde estaba corrompido el camino. Pero este es el asunto, amados. El Espíritu de Dios dedicó tiempo, atención, dedicó su esfuerzo y dedicó con todo su amor el acercarse contigo, el salir al encuentro contigo y decir: yo tengo un camino que es mucho mejor que todos los caminos que has recorrido. Y cuando presentó ese camino, tuvimos la oportunidad de comparar los caminos que habíamos recorrido contra el camino que presentaba el Espíritu Santo. Tuvimos ese tiempo, tuvimos esa atención, tuvimos esa inteligencia, tuvimos esa habilidad de poder hacer esa comparación. Y cuando le comparamos el camino que el Espíritu de Dios estaba poniendo contrario a los caminos que habíamos recorrido, llegamos a la conclusión, llegamos a la conciencia que este camino era mejor que los otros caminos. Tenía un mejor escenario que los otros caminos. Pero ese camino llegamos a un punto, los que nacimos de nuevo, llegamos a un punto de decir: yo quiero seguir este camino que se llama Jesucristo. Y cuando tomamos la decisión, los otros caminos dejaron de ser. Mira, cuando llegamos al punto en el que este camino era el mejor, teníamos que decidir, porque el Señor no se iba a conformar con que fuera una de tus opciones. Dios no se conforma con ser el mejor camino para ti. Y que por ser el mejor camino, cuando yo quiera, volteo y regreso a otro camino que ya había recorrido, o yo camino en este camino, pero acá se me presentan nuevos caminos y entonces recorro nuevos caminos. No, el Señor dice, su deseo, el deseo de su corazón es: tomaste el mejor camino, tomaste la decisión de seguir el mejor camino, ese mejor camino se convierte en el único camino. Y toda tu vida dentro de ese camino. Todas tus decisiones en ese camino, todo tu futuro está en ese camino, y ese camino te lleva al Padre Celestial, te lleva a la vida eterna,
te lleva a la vida en abundancia, te lleva a la santidad, te lleva a la libertad, te lleva a la relación con Jesús, te lleva a la relación y la intimidad con el Espíritu Santo. Este es el camino, pero no es el camino para tener opciones y cuando no me guste lo que Dios desafíe de mí, cuando se presente un desafío en mi vida, estar en este camino y decir, no, prefiero mejor tomar este porque este era más cómodo, pero luego regreso aquí. Más tarde llego y me vas a encontrar otra vez, Señor, y vas a ver que yo voy a volver aquí. Dios es celoso y Dios desea en el corazón de cada uno de nosotros que el mejor camino se convierta en el único. Y por ser el único, que entonces podamos caminar en Él hasta que nos encontremos con Él en las nubes. O cuando muramos y Él venga por segunda vez. Esta es la parte más importante. El desafío que Dios pone en nuestras vidas es absolutamente imposible de seguir. Para Noé era imposible. En su capacidad, este hombre, la gente se burlaba de él, no tenía un grupo de obreros, experimentados ingenieros, trabajadores que cargaban las maderas y que podían. Este hombre trabajó y se tardó entre 40 y 100 años, es lo que encontramos, no sé exactamente cuánto se tardó en construir el arca, pero este hombre no cedió al desafío. No se cansó y dijo, ya no puedo más, ya no puedo seguir. Mira, Señor, te dejo una tercera parte y deja que mis hijos, cuando crezcan, continúen con la siguiente parte. Noé no se echó para atrás en el desafío. Noé no renunció al desafío que Dios había puesto. Noé lo tomó y no cedió hasta que se cumplió. Y cuando el arca estaba lista, entonces Dios cumplió lo que había dicho que iba a hacer. Lo mismo con Abraham. A Abraham lo llevó, lo subió a un monte y dijo, hasta donde ven tus ojos, esa será tu tierra. Y luego lo sacó de su casa y le dijo, en la noche le dijo, mira las estrellas, ¿las puedes contar? No las puedes contar, esa será tu descendencia. Y Dios cumplió su promesa a Abraham. No hay, Abraham fue a Egipto, vivió ahí 230 años y regresó, salió de Egipto. Pero ya no está documentado que cuando Jacob con sus 12, con su descendencia, con su familia, llegó a Egipto por causa del hambre en la tierra, ya no está documentado que Abraham los acompañaba. Entonces yo creo que Abraham ya había muerto y entonces en ese tiempo en el que Jacob llega a Egipto viven otros 230 años, perdón, 215 Abraham, 215 la generación de Jacob. Y después de esos 215 años, Moisés con toda la historia que ya conocen, otro que fue desafiado, otro que creció en un palacio y que tuvo que salir huyendo por defender a uno de los suyos. Con sentencia de muerte, porque si él mataba a un soldado egipcio, tenía que morir. Pero Dios le dice, vas a regresar. El desafío de Dios siempre es imposible. Egipto era la nación más poderosa del mundo. Imagina hoy a un hombre o a una mujer donde Dios le dice, vas a ir a Estados Unidos, vas a hablar a través de las redes sociales y vas a hablar a través de los medios de comunicación y a todos los mexicanos que trabajan ahí, que tienen sus familias, que tienen una vida hecha por generaciones, los vas a traer de regreso a México. Y voy a hacer de México la nación que va a gobernar y que va a ser modelo para el mundo. O sea, ¿verdad que nos parece absolutamente imposible? Primero, que te escuchen, o sea, los mexicanos que están allá y que digan, oye, espérame, yo ya, I don't speak Spanish, ¿no? No nos ha tocado ir a estados como Texas o California y que nos digan, I don't speak Spanish, pero cuando les dices, oye, ¿cómo es posible? Se enojan y se lo dices en español. Ahora, lo que quiero yo dejarte con esta explicación es que los desafíos que se han presentado en este tiempo
los que el príncipe del mundo está trayendo a todo el mundo, nosotros los vamos a enfrentar y los vamos a vencer. Dios ha permitido estos desafíos para probar el corazón. El corazón de la iglesia va a probarnos a todos nosotros. Y nos va a probar en distintas circunstancias. Y nos va a traer desafíos imposibles de cumplir. Pero si no estás en el camino, sino que tienes rutas alternas y no se convirtió en el único, sino en uno o el mejor, pero no el único, entonces vas a buscar vías alternas. Lo digo con todo respeto y con todo amor para los otros ministerios. Hay ministerios de la iglesia del Señor que cuando les dijeron no te congregues, no se congregaron. Porque había que obedecer a la autoridad. Y el argumento de ellos es lo que dice Romanos: sujétate a toda autoridad, porque toda autoridad establecida es puesta por Dios. Y el argumento es perfectamente válido, pero entonces hay un momento en el que el mundo, el gobierno, y no hablo de este gobierno, hablo del gobierno del mundo, se levanta contra los principios de Dios, como el del aborto, como el de la ideología de género, y entonces la iglesia tiene que tomar una decisión. Y tomar una decisión y hablar, abrir nuestra boca y expresarnos, pero no solo es debatir, no solo es debatir, es decirle al mundo: estás equivocado. ¿Estás conmigo? Sí. Silvia, ¿podrías pasar, por favor? ¿Le tengo que poner el micrófono, Isaac, o pasar el micrófono? Ah, gracias. Les platico, mientras está preparado el micrófono, Silvia tuvo un sueño de parte del Señor y me lo platicó hace rato. Hoy en la mañana que estaba yo escogiendo qué me iba a poner, ya había decidido desde ayer ponerme pantalón beige. A mí me cuesta, yo debería de ser como Albert Einstein, que tenía 5 trajes negros con 5 camisas blancas y no perdía el tiempo buscando qué ponerse. Pero a mí me cuesta un poco de trabajo, y cuando estaba escogí una camisa que me encanta, me gusta mucho. Y el Espíritu de Dios me dijo: no te pongas esa, ponte esta. Y yo: no, me gusta más esta. Sí, ya sé que te gusta, ponte esta. Y no sabía yo por qué. No es común. No es que cada mañana yo le pregunte al Espíritu Santo qué me pongo, pero esta vez Él me pone y me dice: esto sí, esto no, en esta ocasión, y no sabía por qué, pero cuando Silvia me platicó lo que... ¿Allá? Bueno, yo le comentaba al pastor que el martes pasado yo tuve un sueño donde yo lo veía con esa misma ropa. Así, igual, por eso me acordé de ese sueño y se me vino a la mente nuevamente. Y le digo: yo no soy de mandar mensajes, no me gusta, yo prefiero decírselo directamente, porque se me olvidan las cosas, ¿no? Cuando lo veo o lo cuento en el momento, me baja así nuevamente la revelación. Y yo veía en ese sueño donde al pastor lo tenían sujeto, así, entre 2 maderas, amarrado y con un cinto aquí en el estómago, y estaba una persona atrás, era una pastora, decir. Y entonces entre ella más, pero ahorita recordando, eran más ofensas que bendición, instauración, era así. Entonces cada vez que declaraba cosas, el pastor sentía mucho dolor, se doblaba. Y cada vez que ella decía, él se doblaba de dolor. Y todos alrededor nada más veíamos, pero no podíamos hacer nada. No podíamos hacer nada, y yo lo veía al pastor que sufría de verdad. Y nosotros también consternados, pero no podíamos hacer nada. Y entonces, de repente tocaban la puerta. Y yo decía: pues él es nuestra autoridad, ahora ¿a quién le vamos a decir que si podemos abrir la puerta? Porque estábamos en un momento en el cual teníamos que estar ahí con él. Y yo le iba con Oscarito y le decía: Oscarito, ¿qué hacemos? ¿No? Porque pues el pastor es la autoridad, pero pues ellos son la casa, se puede decir, ministerial, ¿no? Entonces por eso, por obediencia o no sé, yo iba y le preguntaba: ¿qué hacemos? Y él
voy con autoridad, me decía, ve y abre. Y yo abría la puerta, pero en el momento que yo abría, el pastor estaba tirado en el piso y agarrándose en el piso, pero a la vez yo lo veía parado, porque él era el que tocaba. Y yo decía, pues, ¿cómo, no? O sea, sentado, y luego ya lo veía parado, pero después lo veía que iba caminando y llegaba a una mesa donde estaba un banquete. Y él se sentaba, y él era parte de ese banquete. Y yo lo veía ahí que él estaba degustando de ese banquete. Y había muchos ministros ahí. Entonces después yo le decía a Sandy, tuve una revelación, pero era de este mismo sueño. Yo le decía, veía al pastor cómo lo tenía sujeto y cómo él estaba sufriendo y estaba mal. Y Sandy decía, esto se lo voy a decir a la iglesia, porque él ha pagado el precio por nosotros, ¿no? Por cada oración que él ha hecho, por cada situación que hemos vivido. Él ha pagado el precio y lo voy a decir para que vean lo que ha pasado y lo que está sucediendo, que no se someten, que no están, se puede decir, bajo la cobertura o bajo la obediencia. Y ya nada más veía eso en el sueño, ya no veía más. Gracias, Silvia. Sí. Gracias. Ahorita que escuchaba a Silvia me vino a la memoria cuando habló de la mesa del banquete, la visión que tuve. Estábamos ministrando con otros pastores y de repente vino la visión. Estaba la canción que hoy cantamos, la de es tan bueno saber que soy hijo y que puedo y que tengo un lugar en tu mesa. Y cuando estamos adorando con esa, pero vino una visión y estaba yo sentado frente a una mesa preciosa, amplia. Es decir, era a lo largo, pero era muy ancha. Y cuando estaba yo ahí sentado, sabía que era la mesa donde estábamos departiendo. Jesús dijo, no volveré a tomar este vino hasta que esté con ustedes. Y yo sabía que ese era el momento. Estaba con nosotros. Y enfrente estaban los platillos, estaban los banquetes, la comida en medio. Estaban los platos y estaban las copas. Cada silla tenía una copa enfrente y yo cuando veía eso y decía, ya estamos aquí. Y yo volteaba y veía, empezaba a buscar y veía a mi familia y veía a muchos de ustedes. Y decía, wow, aquí estamos. Y entonces yo veía de lejos al Señor Jesús que estaba sirviendo la comida. Y ángeles con él sirviendo. Y entonces yo me paraba para ir a ayudarle y él me decía, siéntate, y me tomaba así de los brazos y me sentaba. Y me decía, siéntate, yo soy el que estoy sirviendo. Y yo le decía, ¿cómo tú vas a servirme a mí si yo soy el que te tengo que servir a ti? Y me decía, quédate en tu lugar, siéntate y cuida tu copa. No dejes que nadie toque tu copa. Esta es tu copa y cada uno de ustedes tiene su copa. Y bueno, esa visión fue preciosa y demás, pero me acordé por lo del banquete. Y ahorita que estaba hablando Silvia, me acordé de la vez que Jesús le dijo a los discípulos, no me tendrán mucho más tiempo con ustedes. O sea, estaba anunciando su muerte. Y la visión o el sueño que tuvo Silvia me hizo recordar esa parte donde Jesús le dice a los discípulos, no estaré con ustedes mucho más tiempo. Ahora, no estoy diciendo que es mi caso, pero me hizo recordar esa parte. Ahora, el desafío que viene a la iglesia, que ya está caminando, pero viene a la iglesia, va a ser probada individualmente. Es decir, somos una congregación, somos un rebaño. Y el Señor Jesús decidió que su iglesia no sería dividida en 12 rebaños. Hay 7 iglesias en Apocalipsis, hay 12 tribus de Israel, pero dice la Escritura, dice Juan 10, que será un rebaño y un pastor. Pero mientras eso sucede, hay un redil donde los pastores vamos y sacamos a las ovejas, los pastores con delegación de autoridad, sacamos a las ovejas y las llevamos a comer, les guiamos y les protegemos. ¿Me explico?
Entonces son muchos rebaños alrededor del mundo en la historia de la iglesia, en las distintas décadas y siglos de la iglesia, los distintos rebaños en donde los distintos pastores hemos caminado. En ninguna historia de la iglesia a partir de que Jesús resucitó entre los muertos, ninguna historia va a ser tan desafiante como la que vamos a vivir nosotros. Ninguna. Y si Silvia, y permítanme tomar un poco de lo que acaba de platicar, si Silvia me vio por un lado tirado ahí, sufriendo en el piso, pero luego abre la puerta y estoy fuera de la puerta, no es porque yo sea un Avenger, con dos dimensiones distintas. Multiverso. Es porque el Espíritu de Dios va a hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Tomen por favor en consideración lo que viene, pero va a ser probado individualmente. No va a ser probado familiarmente, no va a ser probado por rebaño o por congregación, no va a ser probado por toda la iglesia. La pandemia probó a toda la iglesia en el mundo, pero los desafíos que vienen van a ser individuales. Y las victorias o las derrotas van a ser individuales. Si estás en el camino y es el único camino, no hay opción. Es angosto y difícil de andar, pero ese es el correcto. Ahí es en donde vamos a ganar. Ahí es a donde vamos a vencer. No tengo ningún otro camino que recorrer. Y el diablo lo sabe. Él sabe que mientras esté en este camino no me puede tocar. Él sabe que mientras esté en este camino, el mundo, el príncipe de este mundo con sus huestes de maldad no pueden tocar a mi familia, no pueden tocar a los míos, pero vamos a ser probados individualmente. Y esa prueba y esa confrontación, ese desafío que cada uno de nosotros vamos a ir teniendo, vamos a tener que escoger si le creemos a Dios, como Noé, por más de 40 años, si le creemos a Dios como Abraham, que de 79 a 90, de 19, ¿cuántos 11? 21 años, de que Dios le dio la promesa que tuvo a Isaac. Si le creemos a Dios en el desafío que nos presenta y confiamos en lo que Él está con nosotros, vamos a vencer. Y si vamos a vencer, las victorias van a ser extendidas y van a resonar en todo el mundo. Abraham fue llamado padre de la fe, ¿verdad? Satanás es el padre de la mentira. Y el Padre Celestial es el Padre de la verdad. Y la verdad está en nosotros. Ese es el único camino. No hay otro. Vamos a orar. Antes de orar, les platico rápidamente que hace 8 días me invitaron a ministrar en una congregación en la tarde. Y cuando le pregunté al pastor, ni te pregunté cuánto tiempo tengo, me dijo 45 a 50 minutos. Es la introducción, la presentación. Pero mi esposa me hizo favor de contar el tiempo. A mí me pone muy de malas que alguien me levante la mano y diga, me enoja, la verdad. Entonces pero mi esposa no. Y mi esposa se le veía una sonrisa y una satisfacción cuando decía 25 minutos, 42 minutos. Yo decía, seguro que está gozosa de que el Señor está con nosotros. Finalmente vino el Espíritu Santo y ya no hubo límite, pero ahora vamos a orar. Amado Espíritu Santo, muchas gracias. Gracias por el día de hoy.
Gracias por la reunión. Gracias por lo que tú eres en nosotros. Gracias por estar en nosotros. Con nosotros y en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado. Gracias, precioso amado. Gracias. Eres increíble. Eres increíble. Eres increíble. Gracias por los ejemplos que tenemos. Jesús desafió a Nicodemo, un hombre también de la tercera edad. Había dedicado y cuidado su vida todo ese tiempo para honrarte y para que tu nombre fuera santificado. Pero hubo un momento en el que él, en su estudio y en escudriñar las Escrituras, entendió que tú, Jesús, eras el Mesías. Y entonces te citó de noche, cuidando esos años de reputación y de honra de los hombres, del pueblo judío y de los religiosos. Jesús, trajiste un desafío a Nicodemo: nacer de nuevo. Trajiste un desafío a Nicodemo, que sin importar la edad que tuviera, la reputación que tuviera, los años que hubiera cuidado y hubiera servido a tu nombre, sin importar ninguna de estas cosas, había que nacer de nuevo, porque debía de ver el reino de los cielos, nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. No bastaba con saber que tú eras el Mesías, no bastaba con decirte Señor, no bastaba con honrarte y reconocerte como el que había venido para salvar a Israel. Tenía que nacer de nuevo. Y cada uno de nosotros hemos tenido que tomar esa decisión. No es que el camino que Jesús es una parte de nuestra vida. Dentro de toda nuestra agenda semanal o nuestra agenda mensual, nuestra agenda laboral, familiar, de distracción, tú, Jesús, eres parte de esa agenda. No estás ahí por 2 horas o por 3 horas en la semana. No estás ahí por 15 minutos o lo que llaman los denominacionales, siempre se me olvida ese nombre, devocional. Y entonces unos 15 minutos, otros 20, otros 30. No. Es mi vida. No concibo mi vida, la vida de Oscar, fuera de este camino. No concibo minutos, horas o días fuera de este camino. Porque tú no me rescataste y me salvaste para ser parte de mi vida. Me rescataste y me salvaste para transformar mi vida y que mi vida no volviera a ser ninguna de las cosas ni ninguna de las experiencias que había tenido en el pasado. Tú trajiste una nueva vida y todo lo hiciste nuevo. No hay otra excusa, no hay otra opción. No hay ninguna forma. Yo no tengo ninguna forma en mi vida de buscar un camino diferente. No existe. Ahora, Espíritu Santo amado, los desafíos que vas a traer a la iglesia en general, pero que hoy estás hablando para la congre, necesitamos una amistad cercana y profunda contigo. Ya hemos aprendido y vivimos en esa relación contigo, Espíritu Santo, en esa intimidad. Y ahora que te estoy conociendo como persona, ya no conocerte por las manifestaciones o no conocerte por tu poder, no conocerte por tus milagros, no conocerte por tus maravillas, no conocerte por tus dones, no conocerte por tus llamados.
te conozco, ahora te estoy conociendo a ti, estoy conociendo tu personalidad, estoy conociendo tu carácter, estoy conociendo tus emociones, estoy conociendo qué te hace sensible, qué te hace feliz, qué te pone triste, qué te enoja. Te estoy conociendo a ti y en este nuevo tiempo, en esta nueva etapa, yo estoy completamente rendido a tu dirección en todo lo que tú quieras. Hoy te pido que todos los de esta congregación y ahora que nos visita Pablo y Moni, que todos tengamos ese mismo sentir, conocerte a ti personalmente y estar rendidos por completos bajo tu dirección en todas las cosas que tú tienes para nosotros. Que nuestra agenda deje de ser nuestra y se convierta en la tuya. Van a haber desafíos, esto es del Espíritu, Dios va a desafiarte en las cosas de tu trabajo. Dios va a desafiarte con los planes y proyectos que has trazado. No es que trazar proyectos y planes sea malo, es parte de la formación y parte de la disciplina, parte de lo que estamos, de la manera de crecer, de cuantificar y de poder ser mejores. Pero Dios va a desafiar aún esos planes, esos proyectos. Y va a renovar el entendimiento, cómo entiendes las cosas de Dios en tu vida. Va a transformar todo tu ser. No te van a reconocer los que te conocen mejor, porque es la intervención de Dios en tu vida. Ahora voy a hacer un llamado. Es un llamado extraño, fíjate. Es algo, nunca lo he hecho y además ahorita que lo recibí no lo quise entender por error. Lo voy a hacer y que sea para quien esté en su corazón. Este es un llamado. Ponte de pie si sabes en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, que cuando Dios ha traído desafíos a tu vida, en algún momento te has acobardado, te ha dado miedo. Fíjate, hay una diferencia y el Espíritu Santo me está pidiendo que haga esta diferencia. Tener miedo, tener temor por un desafío de Dios es normal, es natural. Nuestra naturaleza caída, cuando se presenta una situación imposible, lo primero que siente es miedo. Miedo a no lograrlo, miedo a no aventarse, miedo a no tomar ese reto, ese desafío. Pero no es que hayas tenido miedo. Acobardarse es que el miedo haya tomado tu voluntad y tu decisión ya no esté de acuerdo al desafío de Dios, sino al miedo. Y esa decisión te haya hecho echarte para atrás. Lo he visto con siervos de Dios. No estás ajeno, no eres el único o la única, no. Lo he visto. Perdónenme, trato de, en mi memoria, trato de revisar mi vida para saber en qué momento pude haber tenido ese escenario, pero
independientemente de en dónde yo lo haya tenido, estoy seguro que en algún punto de mi vida lo pude haber tenido o lo tuve, pero no eres el único ni la única. El llamado es que el temor haya gobernado tu decisión y eso haya hecho no tomar el desafío que Dios había puesto delante de ti. Voy a pedirte que te pongas de pie y vamos a orar. Y en esta oración, el Espíritu Santo va a renovar ese desafío. ¡Wow! ¡Wow! Esto es algo distinto, amado, amada. Por un lado, hoy en la mañana orando sobre este mensaje, recordé la palabra que Jesús dice que nadie que ponga las manos sobre el arado y voltee atrás es digno de su reino. Y yo meditaba sobre eso y decía, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo es que podremos hacer para que esto sea nuevo? Para que no termine siendo un fracaso. Y hoy en este momento me queda claro que el Espíritu de Dios va a traer ese nuevo desafío. El mismo desafío lo va a traer delante de ti para volver a renovar tus fuerzas, renovar tu valor, renovar tu fe, tu determinación de cumplir su propósito en tu vida. Tengo mis ojos cerrados, así que no sé quién está puesto en pie y no los voy a abrir. Porque lo que yo necesito el día de hoy es que seas tú con el Espíritu de Dios, abriendo tu corazón y exponiendo tu corazón, no audiblemente. Háblale en tu corazón al Espíritu de Dios. Pídele perdón por el momento en el que el temor tomó tu voluntad y ese desafío se convirtió en un fracaso. Entrégale el fracaso. Él lo va a tomar. Lo necesita recibir para poder poner nuevamente el desafío renovado, con tus fuerzas renovadas. Hay desafíos imposibles. Si el desafío que Dios puso en ti no es imposible, no es de Dios. Si no te asusta, si no te espanta, no es de Dios. Pero una vez que ha puesto ese desafío renovado, ahora tómalo. Tómalo, abrázalo y abrázalo con una fe determinante, inquebrantable. Nada te va a impedir que sea cumplido ese propósito en tu vida. En el nombre de Jesús. Porque este que ha sido renovado es el inicio, es la antesala de lo que Él va a traer para bendición a tu vida, a tu familia, a tus generaciones, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es un camino. Tú que estás puesto de pie, repite conmigo: Jesús es un solo camino. No tengo opciones. Todos los otros caminos que recorrí sin ti ahora son nulos. No vuelven a ser una opción. Y en tu nombre, tú eres el camino, el único camino, y mi vida no se concibe. No hay escenario posible de mi vida fuera de ti, fuera de este camino. Así que este nuevo desafío, este desafío renovado, lo voy a conquistar, lo voy a vencer, y esa victoria se va a convertir en un renuevo para desafíos más altos, y que mis generaciones miren y testifiquen de esta victoria en tu nombre.
como las generaciones de los israelitas que nacieron en el desierto y no conocieron Egipto, que no vieron abrirse el mar rojo. Esas generaciones de oídas te conocieron, pero el testimonio de la victoria que estoy a punto de conquistar, mis generaciones lo van a hablar. Ahora todos, por favor, los que están sentados, por favor, también pónganse de pie. Levanten su mano derecha. Toda la congregación levante su mano derecha. Vamos a declarar una palabra sobre México. Amado México, la iglesia de Jesucristo, redimida por su sangre, reconciliada con el Padre Celestial y llena del Espíritu Santo de Dios, está reunida hoy para decirte que tú eres una nación conquistada por el poder y por la sangre de Jesús. Por ti y en ti se ha derramado sangre inocente, sangre de inocentes. Y la muerte se ha levantado como Señor y como gobierno en ti. Pero hoy te anuncio la vida de Jesucristo ahora en ti. La muerte, su aguijón no está más, no gobierna más, no domina más, sino que la vida de Jesús viene a ti y su luz resplandece en medio de ti y sana tu tierra. Toda contaminación de muerte, de idolatría, de hechicería, ahora es desarraigada y echada fuera al océano. México, la vida, la luz y la verdad te gobiernan a ti. Le perteneces a Jesucristo. Y su iglesia se va a asegurar que no volverás a ser tomada por sus enemigos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.